Este es el cementerio nuevo de la ciudad. Cierran a las 5 de la tarde, son prácticamente las 4:23, pero ya se va oscureciendo muy temprano. Entonces vamos a entrar a hacer un breve paneo de lo que hay para que conozcan ustedes un cementerio en estas alturas del año. Muchas velas, porque en días pasados se celebró el Día de los Muertos, el Día de las Almas Benditas, y dejaron varias, centenares, miles de velas. Aquí se puede ver al fondo velas, algunas prendidas, otras con dispositivos eléctricos. Vamos a hacer una breve visita para que lo vayan viendo. Muchos cementerios voy a mostrar a lo largo de este espacio natural o estado natural viajero, mejor, me perdonan, grabo sin guión, es lo que se va viniendo y lo que se me va ocurriendo en el momento, y voy caminando por la avenida principal del cementerio nuevo de Osijek. Prácticamente solo, es un cementerio que a primera instancia no se ve nada especial, las placas, los nombres, las velas, como les decía, pero no hay ese toque romántico de esculturas. Ya vi una por ahí al fondo, vamos a acercarnos a ella, y una capilla, Botic Capella, y dice que es de 1872. Si no la ven, ahí está. Vamos a irnos por aquí a ver si alcanzamos a detallar esa pequeña estatua. El problema de los cementerios aquí es este, que cuando usted empieza a caminar por una zona, ya a veces se ve muy limitado porque las tumbas son muy pegadas y no hay pasillos prácticamente. Le toca saltar por tumbas y tiene que seguir, si está en un momento del día muy concurrido, espacios determinados, estos pasillos, y si no, empezar a saltar por las tumbas. Están muy agolpadas, miren, demasiado. Los nichos se utilizan para todas las familias. Aquí por ejemplo hay una familia de origen alemán y se pueden contar cerca de 6 familiares de esa familia agrupados allí. Esto es lo que me gusta encontrar de los cementerios, esto, arte sacro. No vengo nunca a buscar espíritus ni entidades, todo con respeto, todo con silencio, calma, y si uno encuentra objetos artísticos, apreciarlos, porque estos son, como siempre he dicho, museos al aire libre. Bueno, parece que no hay grandes estatuas o esculturas de valor artístico, solamente son placas, los nombres de las personas. Por ejemplo, aquí tenemos una familia apellido Todd, húngaro, y aprovechan mucho los grandes bloques de piedra para mostrar quiénes eran, o sea, fotos impresas de los familiares. Incluso cuando la persona no ha muerto, se deja la fecha abierta, esperando el hecho. Es como una especie como de sentencia. Este señor que vemos ahí, Iván, y de apellido debe ser Nada, que para nosotros debe ser muy curioso. Bueno, por fin encontré algo de lo que siempre me llama la atención los cementerios, y es esto. Esto cada vez se hace menos en los cementerios, es un tallado de piedra, puede tener fácilmente unos 80 años, y en los cementerios antiguos, o los que llaman cementerios monumentales, se aprecia eso por su valor. Si ustedes viajan, aprovechen a ir a los cementerios, porque se aferran a la vida y se dan cuenta de que estos espacios son bastante icónicos y representan mucho la identidad de la gente. En este caso, el pueblo croata
les encanta mucho las flores, las velas, son bastante religiosos. Dos curiosidades finales de este cementerio nuevo de la ciudad de Osijek, que no es tan nuevo, tiene el nombre. La primera, que la capilla está cerrada y las campanas las anuncia esa casa que hay allá al fondo con unos parlantes. Entonces es una grabación de campanas que van avisando la hora. Y la segunda, como van a poder ver ustedes, el cementerio está completamente solo en su totalidad, pero dejan el lugar abierto y al parecer la última persona cierra el cementerio y deja las llaves acá. Ahí pueden ver esta curiosidad, no la había encontrado en ninguna parte y es bastante particular. Bueno, aquí sí me despido, descansen en paz y muchas gracias por dejarnos entrar a su espacio. Cementerio nuevo de la ciudad.